La noche había comenzado como cualquier otra en nuestro tranquilo suburbio, con el suave zumbido de la vida cotidiana desvaneciéndose en el pacífico silencio de la noche. Le llevaba una lasaña casera a la señora Thompson, con la esperanza de alegrar la noche solitaria de la viuda, cuando su frenética ola desde el porche llamó mi atención. La urgencia en su gesto estaba fuera de lugar para la mujer generalmente reservada, provocando un destello de preocupación cuando me acerqué a su puerta. En el momento en que mi pie cruzó su umbral, la mano de la señora Thompson me rodeó el brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos, muy abiertos y llenos de una urgencia implorante, se clavaron en los míos. «Necesitas ver esto», susurró, su voz era una mezcla de miedo y determinación. No había lugar para preguntas, su agarre de mi brazo, firme e insistente, me guió hacia la sala de estar con poca luz. El calor del plato de lasaña contrastaba fuertemente con el escalofrío que comenzó a asentarse en mi corazón. Sin perder un momento, la señora Thompson me dirigió a un viejo sillón frente al televisor. «Por favor, siéntate», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Obedecí, la confusión y la inquietud dentro de mí crecían con cada segundo que pasaba. Encendió la televisión, la pantalla cobró vida para revelar una imagen pausada que hizo tartamudear mi corazón. Era Mark, mi esposo, mirándome desde la pantalla, su imagen capturada en un momento que se sintió íntimo y extraño. «Mire», instó la señora Thompson, con el dedo temblando mientras presionaba play. El video se reanudó, mostrando una escena que parecía desarrollarse en cámara lenta. Mark estaba sentado en un acogedor café, no en el tipo de ambiente que uno asociaría con sus reuniones de negocios habituales. Su comportamiento era diferente, relajado de una manera que rara vez veía durante sus momentos de relajación en casa. La mujer sentada frente a él se reía, su mano extendiéndose para tocar su brazo en un gesto que se sintió dolorosamente íntimo. A medida que se desarrollaba la escena, se formó una opresión en mi pecho, una mezcla de traición e incredulidad. ¿Cómo podría el hombre con el que compartí mi vida, el hombre en el que confiaba más que nadie, ser la misma persona en este video? La señora Thompson hizo una pausa en el video, volviéndose hacia mí. Su expresión era sombría, sus ojos reflejaban un profundo pesar. «No quise entrometerme», comenzó, con la voz temblorosa. «Pero esa es mi sobrina, y ella cree que Mark es su prometido». La habitación pareció girar mientras sus palabras se hundían. Mi mente se aceleró, tratando de armar este rompecabezas imposible. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?», tartamudeé, mi voz apenas reconocible para mis propios oídos. «Lo siento mucho», dijo, con la voz entrecortada. «Tenía que decírtelo. Al principio pensé que era un error, pero luego los vi juntos, escuché que él la llamaba con ese apodo, el que mencionaste una vez. La realidad de la situación me golpeó como un maremoto, dejándome sin aliento a su paso. El hombre que creía conocer, la vida que construimos juntos, todo eso ahora estaba en duda. «¿Por qué, Mark? ¿Por qué nos harías esto?», susurré a la habitación vacía, la pregunta colgaba sin respuesta en el aire. La señora Thompson se movió para sentarse a mi lado, su presencia un pequeño consuelo en la tormenta de emociones. «La gente esconde su verdadero yo a veces, querida», dijo en voz baja, su mano encontrando la mía, ofreciendo un consuelo que parecía tan fuera de su alcance. «Pero la verdad siempre encuentra su salida, de una forma u otra». La revelación de esa noche lo cambió todo. Lo que pensé que sería un simple acto de bondad hacia el prójimo se había convertido en un momento que alteraría el curso de mi vida. La verdad sobre Mark, una vez velada en la normalidad de nuestra vida cotidiana, ahora quedó al descubierto, preparando el escenario para una confrontación que prometía ser tan dolorosa como necesaria. Mientras me sentaba allí, olvidando la lasaña fría, un plan comenzó a tomar forma, un plan nacido de la desesperación y la necesidad de respuestas. La señora Thompson, la vecina que apenas conocía, se había convertido en mi inesperada aliada ante una traición inimaginable. Juntos, nos enfrentaríamos a Mark,
y juntos enfrentaríamos lo que viniera después. A raíz de la revelación, la habitación se sintió impregnada de un pesado silencio, como si el aire mismo se hubiera espesado con el peso de la verdad. La imagen de Mark, tan despreocupado e íntimo con otra mujer, se repetía en mi mente, un bucle inquietante que parecía erosionar los cimientos de nuestro matrimonio con cada pase. No puedo dejar pasar esto, dije, las palabras se sentían huecas y pesadas a la tenue luz de la sala de estar de la señora Thompson. Necesito entender por qué. La señora Thompson, que me había estado observando con una mezcla de simpatía y determinación, asintió. Y lo harás. Lo enfrentaremos juntos, declaró, con la voz más fuerte ahora, mezclada con una determinación que desmentía su frágil apariencia. Él te debe tanto. ¿Pero cómo? Él simplemente negará todo si lo enfrento solo, respondí, mi mente corriendo por los escenarios, cada uno terminando en más confusión y dolor. Lo cogeremos desprevenido. Invítalo aquí, con un pretexto diferente. Él no lo esperará y no podrá preparar sus mentiras, sugirió la señora Thompson, con los ojos brillando con una agudeza estratégica. Consideré sus palabras, los engranajes de mi mente girando. ¿Pero por qué vendría aquí? ¿A tu casa? Pregunté, tratando de armar la logística de tal confrontación. La señora Thompson sonrió, con un giro irónico de los labios. Digamos que le haré una oferta que no podrá rechazar. Quizás. Los hombres como él siempre subestiman a los ancianos. Pensará que es solo una invitación inofensiva de una anciana solitaria. La idea parecía absurda y brillante. Mark, con su imagen cuidadosamente curada de respetabilidad, nunca sospecharía una confrontación disfrazada de un simple té de la tarde. ¿Pero qué diremos? ¿Cómo empezamos a abordar esto? La enormidad de la situación comenzó a asentarse, el shock inicial dio paso a una desalentadora realización de la confrontación que se avecinaba. Comenzamos con la verdad. Le mostramos la evidencia y lo vemos reaccionar. No hay ensayo para un momento como este, querida. Tendremos que confiar en nuestros instintos, aconsejó la señora Thompson, extendiendo su mano para apretar la mía, un gesto de solidaridad en nuestra incertidumbre compartida. ¿Y si él lo niega? Pregunté, el miedo a esa posibilidad un nudo frío en el estómago. Entonces seguimos adelante. La verdad tiene una forma de romper incluso las mentiras más practicadas. Además, nos tendremos el uno al otro. No te enfrentarás a él solo, me aseguró, su convicción me dio una apariencia de fortaleza. El plan, por poco convencional que fuera, ofrecía un camino a seguir, una forma de enfrentar la traición que había trastornado mi vida. La idea de enfrentar a Mark, de exigir respuestas, era aterradora, pero la alternativa, una vida de dudas y mentiras, era impensable. Tendremos que tener cuidado, planificar cada detalle. Él es inteligente, pero nosotros también, dije, con la determinación endureciéndose en mi voz. La señora Thompson asintió, con expresión grave. Lo burlaremos todavía. Es hora de que la verdad salga a la luz. La alianza formada en la sala de estar de la señora Thompson esa noche fue más que un plan de confrontación, fue un pacto entre dos mujeres, unidas en su búsqueda de la verdad. En los días siguientes, ensayaríamos nuestro enfoque, anticiparíamos las posibles respuestas de Mark y reforzaríamos la determinación de los demás. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa estaba clara, lo enfrentaríamos juntos, pasara lo que pasara. El vínculo forjado en el crisol de la traición y la determinación compartida fue nuestra armadura, y con él nos adentramos en lo desconocido, listos para enfrentar la verdad, sea lo que sea que revele. El día amaneció con un cielo cargado de nubes, como si la naturaleza misma sintiera la agitación que le esperaba. Mis pasos se sintieron plomizos mientras caminaba hacia la casa de la señora Thompson, cada uno una marcha hacia una confrontación incierta. El plan era simple pero lleno de complejidad, invitar a Mark bajo el pretexto de una visita inofensiva y luego enfrentarlo a su traición. Mi corazón se aceleró,
un tumulto de emociones amenazaba con abrumarme. La señora Thompson me saludó con un gesto de asentimiento, su calidez habitual atenuada por la gravedad de nuestra empresa. Él estará aquí pronto, dijo, con la voz firme, pero capté la corriente subterránea de tensión. La sala de estar, generalmente un lugar de comodidad, se sentía como un escenario para un drama que ninguno de nosotros deseaba representar. No tuvimos que esperar mucho. Mark llamó a la puerta, cada golpe un trueno en el silencio que había envuelto la habitación. La señora Thompson respondió, saludando a Mark Ladd, desmintiendo la tormenta que estaba a punto de estallar. Gracias por venir, Mark. Solo pensé que sería bueno ponerse al día con un poco de té. Mark entró, exhibiendo su habitual actitud confiada. Por supuesto, señora Thompson. Es un placer, respondió, su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando me vio. Y qué agradable sorpresa verte aquí, querida. El cariño casual picó, un amargo recordatorio de la duplicidad que nos había llevado hasta aquí. Forcé una sonrisa, mi corazón latía con fuerza. Sí, toda una sorpresa, logré, mi voz no traicionaba nada de la confusión interna. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa del té, la pequeña charla se sintió surrealista, una fina capa sobre la tensión que crepitaba como estática en el aire. La señora Thompson sirvió el té con la mano firme, su mirada hacia mí fue una señal silenciosa de que el momento de la verdad estaba sobre nosotros. Respiré hondo, mis manos temblaban ligeramente cuando agarré el control remoto que habíamos colocado discretamente en la mesa auxiliar. La televisión cobró vida, la imagen de Mark y la otra mujer en el café llenando la pantalla. Su rostro palideció, sus ojos saltaron de la pantalla hacia mí, luego hacia la señora Thompson. «Bah, ¿qué es esto?», tartamudeó, la máscara de la compostura resbalando. «Eres tú, ¿no es así, Mark?». Con otra mujer, riendo, tocándose, traicionando, dije, con la voz más fuerte de lo que sentía. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Los ojos de Mark parpadearon de pánico, su mirada se posó en mí como si me viera por primera vez. «Puedo explicarlo», comenzó, las palabras cayendo apresuradamente. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?». Hice eco, la incredulidad agudizó mi tono. «Parece una traición. Parecen mentiras». La señora Thompson intervino, con la voz firme. «Mark, merecemos la verdad. Todo eso. ¿Cómo pudiste hacerle esto?». Vaciló, la certeza con la que había entrado en la habitación ahora erosionada por el peso de sus secretos al descubierto. «Yo estaba perdido», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No quise que nada de esto sucediera. Comenzó como algo simple, una distracción, pero eso se convirtió en algo que no podía controlar». Las palabras flotaban en el aire, una confesión que no ofrecía consuelo, solo la confirmación de la profundidad de su engaño. El silencio que siguió fue pesado, lleno de los pedazos rotos de confianza y la comprensión de que el hombre que había amado era un extraño. ¿Por qué? La pregunta era un susurro, cargada con el dolor de la traición y el dolor de los sueños tácitos destrozados. Mark miró hacia abajo, incapaz de encontrarse con mi mirada. «No lo sé», murmuró, la insuficiencia de su respuesta fue un golpe final. La confrontación había puesto al descubierto la verdad, pero no ofrecía consuelo. El hombre con el que había compartido mi vida, había confiado en mi corazón, había estado llevando una doble vida, la profundidad de su traición ahora innegable. El camino a seguir no estaba claro, el futuro que una vez imaginamos juntos ahora se altera irrevocablemente. Después de la revelación, una cosa era segura, el viaje hacia la curación sería mío, un viaje hacia el redescubrimiento de la confianza, la fortaleza y, en última instancia, de mí mismo. La habitación estaba impregnada de un silencio tan denso que se sentía casi tangible, roto solo por el suave zumbido de la televisión que aún mostraba la evidencia de la infidelidad de Mark.
El aire estaba pesado por las secuelas de su confesión, cada palabra un clavo en el ataúd de la vida que pensé que habíamos construido juntos. La admisión de Mark pendía entre nosotros, un abismo que parecía insuperable. Estaba perdido, había dicho, pero las palabras ofrecían poca explicación o consuelo. Eran un testimonio de su traición, una traición que se había desentrañado en la tranquilidad de la sala de estar de la señora Thompson, bajo la apariencia de un simple té. No quise que nada de esto sucediera, continuó Mark, con su voz una mezcla de remordimiento y desesperación. Comenzó de manera bastante inocente, una conversación, una risa. Pero a partir de ahí se fue en espiral. ¿Y no pensaste en parar? ¿Pensar en mí, en nosotros? Pregunté, el dolor agudizaba mis palabras. Los ojos de Mark se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de arrepentimiento y algo más, miedo. Lo hice, todos los días. Pero para entonces, sentí que estaba demasiado profundo. Pensé que podría mantenerlo separado de nuestra vida, que no nos afectaría. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? La pregunta era retórica, nacida de un dolor tan profundo que parecía resonar por toda la habitación. La señora Thompson, que había sido testigo silencioso de nuestro intercambio, habló. Mark, ¿tienes idea del daño que has causado? No solo a tu esposa, sino a toda tu familia. Él asintió, un gesto que parecía resignado e inútil. Lo sé y lo siento. Realmente lo soy. Lo arruiné todo por una fantasía, por algo que no era real. Y ahora, he perdido lo más importante de mi vida. La admisión fue cruda, un reconocimiento crudo de los estragos que había causado. Sin embargo, hizo poco para aliviar la sensación de traición que se aferraba a mí como una segunda piel. El hombre con el que me había casado, había confiado con mi corazón, había estado viviendo una mentira, dejándome cuestionar no solo nuestro pasado sino mi capacidad de confiar nuevamente. ¿Qué pasa ahora, Mark? ¿A dónde vamos desde aquí? La pregunta era mía, pero el peso parecía presionarnos a todos. Mark miró de mí a la señora Thompson y de regreso, la magnitud de sus decisiones cayendo sobre él. Haré lo que sea necesario para corregir esto. Iré a terapia, podemos ir a terapia de pareja. Terminaré con ella, completamente. Yo solo. No quiero perderte. La oferta fue un testimonio de su desesperación, pero el daño ya estaba hecho. Los cimientos de nuestro matrimonio se habían construido sobre la confianza, y esos cimientos se habían hecho añicos irrevocablemente. Necesito tiempo, dije, con mi voz apenas un susurro. Es hora de pensar, de entender cómo llegamos aquí y si queda algo por salvar. Mark asintió, la derrota evidente en su postura. Lo entiendo. Te daré todo el tiempo que necesites. Lo siento mucho, por todo. Cuando salió de la casa de la señora Thompson, la puerta que se cerraba suavemente detrás de él se sintió como el cierre de un capítulo, el final de la vida que había conocido. El camino por recorrer era incierto, plagado de dolor y la abrumadora tarea de reconstruir. Sin embargo, en los escombros de mi matrimonio, sabía que el viaje que tenía por delante era mío, un viaje hacia la curación, hacia el redescubrimiento y, tal vez, hacia el perdón. La verdad había sido revelada, dejando al descubierto las fracturas en un matrimonio que yo creía inquebrantable. Pero a su paso, encontré una fuerza que no sabía que poseía, una determinación de enfrentar el futuro, sea lo que sea que depare. Los días posteriores a la confrontación se sintieron como navegar a través de una espesa niebla, cada paso incierto y cargado con el residuo de la traición. Mi hogar, que alguna vez fue un santuario lleno de sueños y risas compartidos, ahora resonaba con el silencio de la ausencia de Mark. Los espacios que una vez ocupó se veían grandes, un recordatorio constante del abismo entre lo que era y lo que podría haber sido. La presencia de la señora Thompson se convirtió en mi consuelo, su sabiduría y empatía en un faro a través de mis momentos más oscuros. Ella había sido testigo del desmoronamiento de mi matrimonio, pero me apoyó, inquebrantable en su apoyo.
Una tarde, mientras nos sentábamos en medio de los restos de té, la conversación se centró en la curación. ¿Cómo te reconstruyes a partir de algo como esto? Pregunté. La pregunta se dirigía más al universo que a la señora Thompson. Con el tiempo, comenzó, con su voz cargando el peso de sus propias experiencias con la pérdida. Y con mucha autorreflexión. Se te ha dado la oportunidad de redescubrir quién eres fuera de tu matrimonio. Es un proceso doloroso, pero también puede ser profundo. Me siento tan perdida, confesé, sintiendo la admisión como una pequeña rendición. Como si ni siquiera supiera por dónde empezar. La señora Thompson extendió la mano sobre la mesa, envolviendo la mía en un gesto de consuelo. Empiezas por el más pequeño de los pasos. Abrazas el dolor, la ira y la traición y te permites sentirlos plenamente. Es la única manera de pasar. Pero ¿qué pasa si es demasiado? El miedo a ser consumido por mis emociones era una sombra constante que seguía cada uno de mis pasos. A veces se sentirá así, reconoció. Pero eres más fuerte de lo que crees. Y no estás solo. Yo estoy aquí y hay otros que también lo estarán. Solo tienes que estar dispuesto a dejarlos entrar. La conversación cambió entonces a asuntos más prácticos, consideraciones legales, arreglos financieros, la logística de desenredar una vida compartida. Sin embargo, incluso mientras discutíamos estas necesidades, mi mente volvió a sus palabras. La idea de redescubrirme a mí mismo, de encontrar fuerzas en medio de una traición tan profunda, era desalentadora y extrañamente liberadora. En las semanas siguientes, tomé en serio el consejo de la señora Thompson. Comencé a escribir en un diario, vertiendo mis pensamientos y sentimientos en las páginas en un intento de darle sentido. Busqué terapia, un espacio donde pudiera desentrañar las capas de mi matrimonio y su disolución con alguien que ofreciera orientación pero no juicio. Lentamente, la niebla comenzó a levantarse. Los momentos de desesperación y soledad seguían ahí, pero estaban intercalados con momentos de claridad e incluso esperanza. Comencé a imaginar un futuro que era solo mío, moldeado por mis deseos y sueños, sin el estorbo de la sombra de la traición. Una noche, mientras me sentaba con la señora Thompson, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa, encontré el coraje para expresar una nueva realización. Creo que voy a estar bien, dije, sintiendo las palabras como un paso tentativo hacia la recuperación de mi vida. La señora Thompson sonrió, sus ojos reflejaban los colores del cielo. Sé que lo estarás. Ya estás en camino. Las secuelas de la traición de Mark fueron un viaje marcado por el dolor, pero también fue un viaje de autodescubrimiento. Con cada día, me acerqué a comprender no solo la profundidad de mi propia resiliencia, sino la importancia de permitirme sentir, sanar y, en última instancia, crecer. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez desde la revelación, me sentí como un camino que estaba listo para caminar, armado con las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro definido por mis propios términos. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía el paisaje de mi corazón. Las heridas abiertas de la traición comenzaron a sanar, dejando cicatrices que hablaban de supervivencia y fortaleza en lugar de derrota. La casa de la señora Thompson, que alguna vez fue un lugar de revelación y confrontación, se había convertido en un refugio de curación y crecimiento. Nuestras reuniones, inicialmente llenas de planes de confrontación y discusiones sobre el dolor, se habían desplazado gradualmente hacia conversaciones sobre la esperanza y el futuro. Una mañana fresca, cuando los primeros signos de la primavera daban vida al mundo que nos rodeaba, me encontré sentada frente a la señora Thompson, con una sensación de determinación que se agitaba dentro de mí. La luz del sol se filtró a través de la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa donde estaban sentadas nuestras tazas de té, intactas en el momento de la revelación. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comencé, rompiendo el cómodo silencio entre nosotros. Sobre redescubrir quién soy y aprovechar esta oportunidad para comenzar de nuevo. La señora Thompson sonrió, sus ojos reflejando la luz.
¿Y qué has descubierto?, ella preguntó, su voz suave, alentadora. Me he dado cuenta de que se me ha dado una oportunidad única, dije, las palabras fluían con más confianza de la que sentía. Una oportunidad para redefinir mi vida en mis propios términos, para perseguir los sueños que había dejado de lado por el bien de mi matrimonio. Ella sintió, su sonrisa se ensanchó. Eso suena como una hermosa realización. ¿Tienes idea de por dónde empezarás? Se me escapó una risa, un sonido de ligereza que se sentía extraño pero bienvenido. Voy a viajar, declaré, sintiendo la decisión correcta de una manera que pocas cosas habían tenido desde la traición. Siempre quise ver el mundo, experimentar culturas diferentes a la mía. Es algo que pospuse durante demasiado tiempo. Viajar es una manera maravillosa de abrir el corazón y la mente, coincidió la señora Thompson. Parece el primer paso perfecto en este nuevo viaje tuyo. La conversación derivó entonces hacia destinos y sueños, hacia los aspectos prácticos de los viajes en solitario y la emoción de aventuras desconocidas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de emoción genuina, un destello de anticipación por lo que se avecinaba. A medida que pasaba la tarde, me levanté para ir, deteniéndome en la puerta para mirar a la mujer que se había convertido en mucho más que una vecina. Gracias, dije, con la voz llena de emoción. Por todo. La señora Thompson se levantó, cruzando la habitación para abrazarme. Querida, tienes tanta vida por delante. Esto es solo el comienzo, susurró, con la voz firme de convicción. Al salir a la luz del sol, sentí que el peso de los últimos meses comenzaba a levantarse. El camino por delante era mío para elegir, un camino no definido por la traición o el dolor, sino por las posibilidades de un futuro creado por mis propios deseos. En los días siguientes, me dediqué a los preparativos, a investigar destinos, a reservar boletos y a planificar itinerarios. El proceso fue estimulante, cada paso una declaración de mi nueva independencia. La noche anterior a mi partida, mientras estaba sentado en medio del caos de maletas empacadas y guías de viaje, mi teléfono sonó con un mensaje de la señora Thompson. Recuerda, este viaje no se trata solo de los lugares que verás, sino de la persona en la que te convertirás en el camino. Viajes seguros, querida. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía su mensaje, una mezcla de gratitud y determinación se hinchaba dentro de mí. El viaje por delante era incierto, lleno de incógnitas y desafíos, pero era un viaje que estaba listo para emprender. Con el amanecer, emprendería una nueva aventura, una que prometía no solo el descubrimiento del mundo sino el redescubrimiento de mí mismo. La traición que alguna vez amenazó con definirme ahora era solo un capítulo de mi historia, un punto de inflexión doloroso pero crucial que me había llevado a este momento de partida. Mientras miraba el cielo estrellado, me di cuenta de que esto no era solo un final, sino un comienzo. Un comienzo de un viaje que fue completamente mío, un viaje de curación, descubrimiento y, en última instancia, de volver a casa conmigo mismo. El camino por delante era mío para explorar, y entré en él con el corazón abierto a la inmensidad del mundo y las profundidades de mi propia fuerza. El aroma a sal y el suave murmullo de las olas siempre habían sido el telón de fondo de mi vida en el pueblo costero. Mi cabaña, una encantadora estructura de piedra y madera, era la encarnación del amor de mi abuela por el mar y su espíritu de independencia. Aquí, dediqué mi corazón a la investigación marina, y fue aquí donde Isen, con su cabello despeinado y su risa que hacía eco de los juguetones delfines, me pidió que fuera su compañero en el gran baile de la vida. Las palabras de Isen, te casarías conmigo, Julia, y compartirías este baile para siempre, todavía resonaba en mi corazón como la melodía más armoniosa que jamás había escuchado. Nuestra boda fue un asunto matutino brumoso, la niebla del mar besando nuestras mejillas mientras intercambiábamos votos. La vida parecía estar en perpetua floración, al igual que las rosas que trepaban por las paredes de nuestra cabaña. Pero a medida que pasaban los años, las mareas de cambio comenzaron a agitarse.
El otrora apasionado abrazo de Isen se distrajo, su mente a menudo se perdió en los mundos que hilaba en sus libros. Mi compañero silencioso, el mar, fue testigo de los cambios sutiles, la suave retirada de su mano de la mía a medida que pasaban las estaciones. Una noche, cuando las hojas de otoño comenzaban a descender, llegaron los padres de Isen, con las caras grabadas con líneas de preocupación más profundas que las trincheras que estudié. Su hogar, que alguna vez fue una fortaleza contra las incertidumbres, había sido reclamado por una marea económica implacable. Julia, querida, no tenemos a dónde ir, susurró la madre de Isen, con la voz como una hoja quebradiza al viento. Su padre, un hombre estoico, permaneció en silencio, sus ojos suplicando. Isen, mirándome con esperanza y desesperación, dijo, solo necesitan un lugar para capear esta tormenta, solo por un momento. ¿Podemos ofrecerles nuestra casa? ¿Cómo podría decir que no? Esto era familia, y familia significaba anclarse unos a otros contra los caprichosos mares del destino. Entonces, asentí, y nuestra casa se convirtió en suya. Los días se convirtieron en semanas a medida que los padres de Isen se adaptaban a una rutina que chocaba con el ritmo de nuestra vida. El estudio, mi santuario donde perderme en los misterios de las profundidades del océano, se convirtió en su habitación. Mis meticulosas notas y delicadas muestras fueron guardadas para dejar espacio para sus pertenencias. ¿No te importa, Julia? Isen preguntó un día, mientras mezclábamos mi investigación en cajas. Es solo hasta que vuelvan a ponerse de pie. Sus palabras tenían la intención de ser tranquilizadoras, pero se sentían como anclas atándome. Mi santuario se estaba desvaneciendo, y con él, la esencia de quien era yo. No me importa, mentí, forzando una sonrisa mientras sellaba otra caja, una pequeña parte de mí mismo escondida con mi investigación. Me volví para mirar por la ventana, donde el horizonte se desdibujaba hacia el mar, preguntándome cuándo cambiaría la marea a mi favor una vez más. El ritmo del pueblo costero era como el latido del corazón de la tierra, lento, constante y sereno. Esa serenidad era el alma de mi cabaña, que se erguía como un centinela silencioso junto al mar, custodiando los secretos de las profundidades que buscaba desentrañar. Mi vida con Isen, entretejida con el tranquilo paso de los días, fue un soneto tranquilizador hasta el día en que la tormenta no invitada se apoderó de nuestras vidas. Era una tarde de otoño racheada, de esas que susurraban sobre el cambio que se avecinaba. La puesta de sol ardía con feroces naranjas y rojos, un ardiente presagio de la agitación que estaba a punto de desarrollarse. Los padres de Isen llegaron a nuestra puerta, sus rostros ensombrecidos no solo por la débil luz sino por la penumbra de su difícil situación. Julia, hemos tenido una mala racha, dijo el padre de Isen, con la voz tan áspera como los acantilados desgastados por la tormenta. Sus manos, una vez fuertes y firmes, temblaban como hojas frágiles. Necesitamos un refugio, solo por un breve periodo, agregó su madre, con los ojos llenos de la tormenta de su dolor. ¿Podríamos imponernos a tus buenas gracias? Sentí los ojos de Isen sobre mí, abiertos e implorando. La gravedad de la situación era tan pesada como el ancla de mi collar favorito, el que me había regalado en nuestro primer aniversario. Por supuesto, respondí, las palabras huecas rebotaban en las paredes de mi santuario. Eres familia. Nuestro hogar es tu refugio. La gratitud en sus ojos era inmediata e intensa, como la calma repentina después de una tormenta. Pero la calma era engañosa, porque su llegada no fue el ojo de la tormenta, sino el presagio del caos. Cuando cayó la noche y la cabaña se preparó para la intrusión, me encontré en el jardín, buscando el consejo de las rosas antiguas. Las espinas, afiladas y protectoras, parecían hacerse eco de mis pensamientos. Julia, no estás teniendo dudas, ¿verdad? La voz de Isen atravesó mi ensueño cuando se unió a mí bajo el cielo estrellado. Me volví hacia él, buscando en su rostro al hombre que una vez había entendido cada uno de mis pensamientos silenciosos. Estoy preocupado, Isen. Nuestra vida no está hecha para tales interrupciones.
Él tomó mis manos en las suyas, el calor familiar pero distante. Son familia, amor. Debemos capear esta tormenta juntos. Es solo por un tiempo, lo prometo. Su tranquilidad estaba destinada a ser un faro en la niebla, pero solo pude ver la oscuridad invasora. La tormenta había llegado, sin ser invitada, y no podía prever su paso. De vuelta adentro, mientras hacíamos espacio para los recién llegados, la cabaña pareció encogerse, sus paredes se cerraban sobre mí. Mi estudio, una vez mi templo de descubrimiento, fue despojado de su identidad, cada artefacto de mi investigación un recordatorio de la vida que ahora estaba empacando. La tormenta había traspasado los muros de mi santuario, y mientras veía a los padres de Isen acurrucarse en el corazón de mi hogar, una sensación de presentimiento se apoderó de mí. La cabaña, Isen y yo estábamos ahora a merced de una tormenta no invitada, y no pude evitar preguntarme si alguna vez encontraríamos el camino de regreso a la serenidad que una vez conocimos. A medida que los días se convertían en un tapiz de convivencia incómoda, mi cabaña, el guardián de mi soledad y mis actividades académicas, comenzó a transformarse. El olor familiar de la sal y los libros viejos se mezclaban con aromas desconocidos de la cocina de los padres de Isen y la colonia pesada que usaba su padre. Nuestra otrora espaciosa sala de estar, adornada con conchas marinas y esculturas de madera flotante, ahora albergaba figuras de porcelana de su madre y llamativos tapices que chocaban con la paleta suave y natural de la costa. Una mañana, mientras intentaba preparar el desayuno en la cocina ahora abarrotada, tiré accidentalmente un estante de especias recién colocado, un regalo de la tía de Isen. El ruido metálico al golpear el suelo hizo eco de mi confusión interior. «Oh, Julia, ten cuidado». La madre de Isen me regañó desde la mesa de la cocina, con la voz aguda como los fragmentos de vidrio a mis pies. Estas son reliquias familiares, no algunas piedras de mar que puedes barrer. Le respondí con un mordisco, agachándome para limpiar el desorden, sintiendo más el aguijón de sus palabras que el pinchazo del vaso. Lo siento, Marianne. Fue un accidente, dije, manteniendo la voz tan tranquila como el ojo de una tormenta. Isen, entrando en la cocina con el ceño fruncido, examinó la escena. Julia, ¿qué pasó? ¿Tú estás bien? Lo miré, la frustración clara en mis ojos. Estoy bien, Isen. Solo un poco abarrotado aquí, eso es todo. Se arrodilló a mi lado, ayudando a recoger las especias. Sé que ha sido difícil. Están tratando de encontrar su equilibrio. Solo necesitamos darles un poco más de tiempo. Quería gritar, decirle que cada día que pasaba me sentía más como un náufrago en mi propia orilla, pero me tragué el nudo creciente en la garganta. Sí, tiempo, murmuré, sin saber si me refería al tiempo que necesitaban o al tiempo que ya había perdido. Las semanas se transformaron en meses, y los espacios que alguna vez fueron acogedores de mi cabaña se convirtieron en terreno extraño. Mi estudio, un santuario donde había pasado incontables horas absorto en la investigación marina, ahora era el dormitorio de los padres de Isen, la cama donde dormían a un brazo de distancia de mi preciado escritorio. Una noche, mientras intentaba trabajar en mi último artículo en medio de la cacofonía de la televisión desde la habitación contigua, el padre de Isen se inclinó hacia la puerta del estudio. Julia, ¿te importaría apagar esa lámpara? Estamos tratando de ver nuestro programa. La solicitud fue simple, pero eliminó la última apariencia de mi dominio. Lo miré, el resplandor de la lámpara proyectaba sombras sobre mi trabajo, el trabajo que era la esencia de mi ser. Por supuesto, David, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras alcanzaba el interruptor, la oscuridad descendía sobre mi mundo. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, el sonido de las olas del océano rompiendo contra la orilla fue un cruel recordatorio de la orilla de mi vida que se desvanecía ante mis ojos. La marea bajaba, llevándose pedazos de mí con ella, y me quedé tendido allí, sintiéndome tan indefenso como una estrella de mar varada, anhelando que el mar me llevara de regreso a donde pertenecía. La implacable marcha del tiempo no trajo consuelo ni partida para los padres de Isen.
En cambio, mi cabaña se afianzó más en su presencia, cada rincón haciéndose eco de su ocupación. Isen, una vez sintonizado con los sutiles cambios de mi estado de ánimo, ahora navegaba alrededor de sus padres con una cortesía tensa que flotaba pesadamente en el aire. Fue en un día particularmente nublado, con el cielo reflejando el tumultuoso mar dentro de mí, que Isen se acercó con una vacilación que desmentía la gravedad de sus palabras. La cocina, que alguna vez fue mi laboratorio de experimentos culinarios, ahora llevaba las marcas del reinado de su madre. Julia, ¿podemos hablar? La voz de Isen contenía un temblor que no había escuchado antes. Hice una pausa, con las manos mojadas por los platos que estaba lavando, sintiendo la onda premonitoria de una marea entrante. Por supuesto, ¿qué es? Respiró hondo, con la mirada fija en el suelo como si buscara palabras entre los azulejos. Mis padres necesitan más tiempo para resolver las cosas. El mercado es duro, ¿y bien? Y... pinche, se me formó un nudo en el estómago. Isen me miró a los ojos, y ahí estaba, la ola rebelde en su mirada suplicante. Te han preguntado si podrías quedarte con tu hermana por un tiempo. Solo hasta que encuentren un nuevo lugar. La sugerencia golpeó con la fuerza de un maremoto, dejándome tambaleándome con incredulidad. Sin embargo, mi voz era firme cuando respondí, ¿quieres que me vaya de mi propia casa, Isen? Él extendió la mano, pero yo retrocedí. El agua jabonosa que goteaba de las yemas de mis dedos era un recordatorio físico del desastre en el que se había convertido esta situación. No es lo que yo quiero, sino lo que ellos necesitan, Julia. Es temporal, solo por un tiempo. Las palabras, temporal y un ratito, habían perdido tanto sentido como una boya rota a la deriva en el mar. Temporal parece ser un término relativo en estos días, respondí, el aguijón de la traición entrelazando mis palabras. Isen se pasó los dedos por el pelo, un gesto de frustración que conocía muy bien. Sé que es difícil preguntar esto, pero ellos son mis padres. Tenemos que ayudarlos. ¿Y qué hay de mí, Isen? ¿Dónde encajo en esta ecuación del deber familiar? Mi voz se alzaba ahora, la tormenta dentro de mí se desataba. Parecía dolido, con los hombros caídos como si el peso de la situación fuera demasiado para soportarlo. Eres mi esposa, Julia. Eres parte de esta familia. Pensé que entendías el significado del sacrificio. La palabra, sacrificio, resonó burlonamente por la habitación. Entonces me di cuenta de que mi silencio había sido mi aquiescencia todo el tiempo, mi conformidad confundida con aprobación. Entiendo el sacrificio, Isen, pero nunca acepté ser el que siempre lo hiciera, dije, mi determinación endureciéndose como los acantilados costeros. En ese momento, entendí que una ola rebelde no solo había golpeado, sino que había estado creciendo todo el tiempo y ahora amenazaba con arrasar con todo lo que apreciaba. Los cimientos de nuestro matrimonio estaban siendo erosionados por la misma familia que se suponía que debía albergar. Mientras Ethan permanecía allí, luciendo tan perdido como un barco en una vorágine, supe que la próxima elección que hiciera me anclaría a este lugar o me dejaría a la deriva en busca de nuevos horizontes. La ola rebelde había golpeado, y a su paso, tendría que encontrar mi equilibrio o ser arrastrado para siempre. La cabaña, que alguna vez fue un recipiente de recuerdos preciados y descubrimientos científicos, ahora estaba sumergida en una corriente subterránea de tensión y remordimientos tácitos. La implacable presencia de la familia de Isen, como una especie invasora, alteró el delicado ecosistema de nuestro hogar. La súplica de Isen para que abandonara mi santuario se había convertido en el catalizador de una revelación, una corriente oculta que se había estado agitando debajo de la superficie de mi obediencia. Fue en medio de esta confusión que me encontré en el ático una tarde, buscando refugio entre las reliquias de mi pasado. El ático, con sus vigas cargadas de polvo y olor a humedad, contenía los restos de generaciones. Allí, escondido en el baúl de un viejo barco de vapor lleno de pertenencias de mi abuela, descubrí una colección de documentos amarillentos por la edad.
Mientras los examinaba, el aire mohoso pareció espesarse con la gravedad de mi hallazgo. Los papeles, escritos con el elegante guión de mi abuela, eran como un faro del pasado. Hablaron de la cabaña y su linaje, de su intención como un lugar de consuelo para las mujeres de nuestra familia. Estaba estudiando detenidamente las legalidades cuando Isen me encontró. La tenue luz proyectaba largas sombras en el ático. «¿Qué estás haciendo aquí arriba, Julia?» Su voz era suave, teñida de preocupación. Levanté la vista, el peso de los papeles en mi mano me castigaba al encontrarme con su mirada. Descubriendo la verdad, dije, mi voz era un mero susurro pero resuelta. Isen cruzó el ático para sentarse a mi lado, sus ojos escaneando los documentos ahora esparcidos entre nosotros. ¿Qué verdad? Estos papeles, comencé, mis dedos trazando la tinta descolorida, dicen que mi abuela me dejó la cabaña a mí, y solo a mí. Estaba destinado a ser un santuario, Isen. Para mí. Para nosotros. Pero no para una ocupación familiar indefinida. El rostro de Isen palideció mientras absorbía las palabras, las implicaciones tan claras como las aguas costeras en un día tranquilo. Julia, yo. No tenía ni idea. Hubo un silencio entonces, lleno solo por el crujido de la vieja casa y el lejano llamado de las gaviotas. He estado a la deriva, Isen, en mi propia casa, continué, la corriente oculta de mis palabras ahora saliendo a la superficie. He estado en silencio, pero ya no. Es hora de reclamar lo que legítimamente es mío. Isen extendió la mano, su mano flotando sobre los papeles como si tocarlo solidificara su realidad. ¿Qué quieres hacer? Respiré hondo, el aire llenaba mis pulmones como una vela atrapando el viento. Quiero recuperar mi hogar, Isen. Quiero recuperar nuestra vida. Y eso significa que tus padres necesitan encontrar otro lugar para vivir. Él asintió lentamente, con la mirada cabizbaja en sus ojos diciéndome que entendía la magnitud de lo que estaba diciendo. Hablaré con ellos, dijo, finalmente tocando el papel, un gesto simbólico de aceptación. Haré lo correcto. Mientras lo veía descender por las escaleras del ático, con los papeles agarrados en la mano, sentí que cambiaba la marea dentro de mí. La corriente oculta había sido revelada, y con ella, una nueva fuerza surgió a través de mí. Yo era el guardián de la cabaña, el guardián de mi propio destino. Y era hora de que cambiaran las mareas. Cuando el sol arrojó su red dorada sobre el horizonte, la cabaña pareció contener la respiración, esperando el cambio de las mareas. Las paredes, una vez sofocantes por su cercanía, ahora se mantenían firmes a mi alrededor, protectoras del legado que mi abuela me había confiado. Los papeles envejecidos del ático yacían sobre la mesa ante mí, su poder palpable en el silencio de la madrugada. Estaba bebiendo mi té cuando Isen entró, con la cara grabada con las líneas de conversaciones difíciles y decisiones tomadas. Julia, he hablado con ellos, comenzó, con su voz una mezcla de determinación y tristeza. Y presioné, dejando caer mi taza, es un tintineo de puntuación en la quietud. Se irán, dijo simplemente. Entienden que esto nunca tuvo la intención de ser una solución permanente. Lamento no haberlo visto antes. Sentí una liberación entonces, un aflojamiento del nudo que se había apretado en mi pecho durante estos últimos meses. Gracias, Isen. Significa más de lo que crees. Se sentó frente a mí, sus ojos escudriñando los míos. ¿Qué haremos ahora, Julia? ¿A dónde vamos desde aquí? Cogí su mano, sintiendo la calidez familiar que una vez prometió para siempre. Empezamos de nuevo, Isen. Trazamos un nuevo rumbo, juntos. Pero también establecemos límites, para nosotros, para nuestro santuario. Isen asintió, apretando mi mano contra la suya. Quiero eso. Quiero que volvamos a ser como eran las cosas, que encontremos el camino de regreso el uno al otro. Sonreí, el gesto teñido de la melancolía de las lecciones aprendidas. Nunca podremos volver, Isen.
Pero podemos avanzar, más sabios y conscientes de las corrientes que corren debajo de la superficie. En los días siguientes, la cabaña se deshizo lentamente de los restos de sus ocupantes no deseados. Los padres de Isen, con una tenue despedida, se embarcaron en su propio viaje hacia un futuro incierto. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la cabaña pareció exhalar el aire más ligero y lleno de la promesa de sueños recuperados. Las rosas de afuera florecieron con vigor como si celebraran la renovación interior. Isen y yo pasamos nuestros días restaurando la cabaña a su antigua gloria, cada pincelada y mueble reorganizado fue un acto de curación. Una noche, mientras estábamos sentados en el jardín, con el mar susurrando secretos a la orilla, Isen se volvió hacia mí con un destello de la vieja travesura en sus ojos. Julia, ¿crees que las mareas están con nosotros? Me apoyé en él, con la cabeza apoyada en su hombro. Lo son, Isen. Siempre y cuando respetemos su flujo y reflujo, siempre y cuando nademos junto con las corrientes y no contra ellas. Y allí, con la puesta de sol proyectando un suave resplandor sobre nuestro pequeño refugio, comenzamos a trazar nuestro nuevo rumbo. La cabaña, con sus paredes revestidas de hiedra y vistas al océano, era un testimonio de la fuerza de la determinación de una mujer y el poder perdurable del amor. Era un faro que nos guiaba a través de las brumosas aguas de la vida, y cuando las estrellas comenzaron a rociar el cielo con su luz plateada, supe que navegaríamos este viaje con gracia y fortaleza. Porque yo era la hija del océano, y esta era mi orilla. La mañana se había desarrollado de la manera habitual, imperturbable, una suave danza de luces y sombras a través de las cortinas, hasta que el agudo timbre del teléfono atravesó el silencio, un ominoso heraldo. Mi corazón latía con premonición cuando alcancé el receptor, el plástico frío de repente parecía un conducto hacia otro reino. ¿Señora Thompson? La voz del otro lado era clínica, distante, una voz acostumbrada a transmitir noticias que podrían alterar el curso de la vida. Sí, hablando, logré responder, mi voz un mero susurro, traicionando la repentina aparición de pavor que se apoderó de mí. Este es el Hospital St. Mary's. Llamo para informarle que su esposo, David Thompson, ingresó temprano esta mañana después de un ataque cardíaco. Ahora está estable, pero en estado crítico. Le recomendamos que acuda al hospital lo antes posible. El mundo pareció detenerse, el aire denso de palabras tácitas, un momento suspendido entre el pasado y un futuro incierto. Estaré allí de inmediato, dije, una fuerza surgiendo de adentro, impulsándome a la acción a pesar del shock que amenazaba con inmovilizarme. El hospital era un borrón de paredes blancas y voces silenciadas, un laberinto que me conducía a la sala de espera donde ella estaba sentada. La mujer, una extraña entrelazada en el tapiz de mi vida sin mi conocimiento, levantó la vista cuando me acerqué, con los ojos enrojecidos, un espejo de mis propios miedos y confusión. ¿Eres la esposa de David? Su voz era suave, casi vacilante, como si fuera consciente de la intrusión que su presencia marcó en mi mundo. Sí, lo soy. ¿Y tú lo eres? Respondí, mi tono cortés pero firme, un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad que me imponía esta situación. Miró hacia abajo, jugueteando con el sobre en sus manos, un objeto que parecía pesar mucho sobre ella. Yo era amigo de David, él me pidió que te diera esto, dijo, extendiendo el sobre hacia mí, su gesto cargado de una gravedad tácita. Tomando el sobre, noté el garabato familiar de la letra de David, mi nombre grabado en el frente con tinta. Una ola de emociones amenazaba con abrumarme, curiosidad, ira, tristeza, una vorágine de sentimientos provocados por un papel y los secretos que contenía. Gracias, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que azotaba por dentro. ¿Dijo algo más? No, eso es todo. Lo siento mucho, susurró antes de ponerse de pie y alejarse, dejándome sola con mis pensamientos y la carta que prometía revelar un capítulo oculto de la vida de mi esposo.
De regreso a casa, el sobre permanecía sin abrir sobre la mesa de la cocina, un testimonio silencioso del precipicio en el que me encontraba. Con manos temblorosas, rompí el sello, desplegando la carta para revelar las palabras de David, cada oración un paso hacia lo desconocido. Mi amor más querido, comenzaba, las palabras eran una mezcla de disculpa y confesión, un puente a través del abismo que de repente se había abierto entre nosotros. Si estás leyendo esto, entonces lo siento. Perdón por los secretos que he guardado y el dolor que podrían causar. Mientras leía la confesión de David, la realidad de su aventura, la existencia de un hijo nacido de ese enlace, mi mundo cambió de eje. El hombre que creía conocer, la vida que habíamos construido juntos, todo cuestionado por las revelaciones contenidas en los pliegues de papel que sostenía en mis manos. En ese momento, parado en la encrucijada del perdón y la traición, me di cuenta de que el viaje por delante sería uno de los más desafiantes que jamás había enfrentado. Sin embargo, era un viaje que sabía que tenía que emprender, por el bien de nuestra familia, por el bien de un niño inocente de las circunstancias de su nacimiento, y por mi propio bien, para encontrar la paz en medio de la tormenta que las acciones de David habían desatado. Después de leer la carta de David, una tempestad de emociones se agitó dentro de mí. La confesión expuesta sobre la mesa de la cocina iluminó mi mundo con una luz cruda e implacable. Las palabras de David, cargadas de pesar, resonaron en mi mente, un recordatorio implacable del cambio sísmico en los cimientos de nuestro matrimonio. En medio de mi confusión, sonó el timbre de la puerta, un sonido tan mundano pero escandalosamente fuera de lugar en el caos de mi realidad actual. Dudé antes de responder, medio esperando otro portador de malas noticias. En cambio, encontré a Mía, nuestra hija, parada en la puerta, con los ojos muy abiertos de preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?» «Tú mira, molesto». La intuición de Mía siempre tuvo una forma de superar las pretensiones. Forcé una sonrisa, la carta arrugada en mi mano un marcado contraste con la fachada que intenté sostener. «No es nada, cariño. Solo algunas noticias inesperadas sobre tu papá». Mía entró, su mirada se desvió hacia la carta sobre la mesa. «¿Papá está bien?» El hospital también me llamó, pero no dijeron mucho. Suspiré, dándome cuenta de la inutilidad de tratar de protegerla de la verdad. «Tu padre tuvo un ataque al corazón. Ahora está estable, pero hay más, Mía». Frunció el ceño, reflejo de mi propia confusión y dolor. «¿Más? ¿Qué quiere decir?» Hice un gesto a la silla frente a mí, la carta ahora era un puente entre nosotros, un conducto para las revelaciones que estaban a punto de desarrollarse. «Tu papá escribió esta carta. Lo es, sobre una parte de su vida que no conocíamos». Mía leyó la carta en silencio, su expresión pasó de confusión a conmoción y luego se instaló en un silencio reflexivo. «Un hermano», finalmente susurró, la palabra pendiendo entre nosotros, cargada de implicaciones que apenas comenzábamos a comprender. «Sí», confirmé, la realidad de la situación se sentía más tangible hablada en voz alta. «David tuvo un hijo con otra persona. Un hijo que ha estado guardando en secreto». Mía se recostó, procesando la información. «¿Y esta mujer en el hospital?» «Ella fue quien me dio la carta. Ella dijo que solo era amiga de tu padre, pero creo que sí. Creo que hay más». Nos sentamos en silencio, la magnitud de la confesión de David nos envolvió en un desconcierto compartido. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» La voz de Mía, generalmente tan llena de convicción, temblaba de incertidumbre. Tomé su mano, encontrando fuerza en nuestra conexión. «Vamos a conocerlo, Mía. Tu hermano. Es lo que quería tu padre, y creo que es lo correcto». Mía sintió, su resiliencia emergió mientras me apretaba la mano a cambio. «Está bien, mamá. Haremos esto, juntos». La decisión de dar la bienvenida a una parte desconocida de la vida de David a la nuestra fue abrumadora, pero se sintió como el único camino a seguir. Cuando comenzamos a planificar nuestros próximos pasos,
no pude evitar sentir que el peso del sobre había cambiado. Ya no era solo un portador de secretos y dolor, sino un catalizador para un viaje de comprensión, perdón y quizás curación. En el silencio de la cocina, con la carta abierta entre nosotras, Mía y yo encontramos una nueva resolución. El camino a seguir era incierto, lleno de desafíos que apenas podíamos anticipar. Sin embargo, en ese momento, comprendimos que enfrentar esos desafíos juntos era la única forma de navegar por las complejidades de las revelaciones que habían cambiado nuestras vidas. El viaje hacia la comprensión y la aceptación apenas comenzaba, y por desalentador que pareciera, sabía que lo enfrentaríamos como familia, sin importar lo que deparara el futuro. Dadas las restricciones y políticas, crearé una narrativa que se centre en la profundidad emocional y el desarrollo del carácter, al tiempo que garantizaré el cumplimiento de las pautas proporcionadas. Los días posteriores a nuestra decisión de conocer al otro hijo de David, a quien la carta revelaba como Isen, fueron un borrón de anticipación y aprensión. Mía y yo habíamos discutido extensamente cómo abordar esta delicada situación, sabiendo que el resultado impactaría significativamente todas nuestras vidas. El día de la reunión, Mía y yo nos encontramos en un pintoresco y pequeño café en el centro, un terreno neutral donde esperábamos comenzar a cerrar la brecha que los secretos de David habían creado. El viento otoñal tocaba las campanadas en la entrada del café, un telón de fondo melódico de las tumultuosas emociones internas. Debería estar aquí en cualquier momento, dijo Mía, con su voz una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Ella jugueteó con su taza de café, sus ojos escaneando el café en busca de cualquier señal de Isen. Crucé la mesa, cubriendo su mano con la mía en un gesto silencioso de apoyo. Superaremos esto juntos, le aseguré, aunque mi propio corazón estaba acelerado. En ese momento, se abrió la puerta, admitiendo a un joven cuyo parecido con David era inconfundible. Se detuvo en la entrada, su mirada recorrió el café hasta que cayó sobre nosotros. Respirando hondo, se acercó a nuestra mesa. ¿Isen?, pregunté, poniéndome de pie para saludarlo. Mi voz era más estable de lo que sentía. Sí, señora Thompson. Y tú debes ser Mía, respondió Isen, con la voz que transmitía un indicio de la calidez de David. Nos miró con una mezcla de aprensión y esperanza. Lo invitamos a sentarse, y por un momento, todos nos miramos el uno al otro, el peso de la situación se asentaba a nuestro alrededor como una presencia tangible. Isen, gracias por aceptar conocernos, comencé, rompiendo el silencio. Sé que esto debe ser tan difícil para ti como lo es para nosotros. Asintió con la cabeza, con las manos juntas sobre la mesa. Cuando mi mamá me habló de eso, sobre mi papá y sobre ti, no sabía qué pensar. Pero sabía que tenía que conocerte. Mía se inclinó hacia adelante, brillando su valentía juvenil. No sabíamos de ti hasta hace poco. Hay mucho que asimilar, pero estamos aquí porque queremos entender. Queremos conocerte. La mirada de Isen parpadeó entre nosotros y vi que las paredes que había construido comenzaban a desmoronarse. Siempre he sabido de ti, en cierto modo. Mi mamá me habló de mi papá, pero quería protegerme, alejarme de él, de cualquier dolor, supongo. La conversación que siguió fue un baile de palabras, una exploración cuidadosa de nuestras conexiones compartidas y la miríada de emociones que había desatado la carta de David. Hablamos sobre David, sobre el impacto que sus elecciones habían tenido en nuestras vidas y sobre el futuro. Nunca quise causar ningún problema, dijo Isen, con la voz cargada de preocupación. Solo quería conocer a mi padre y tal vez entender un poco más de dónde vengo. Y nosotros también queremos entender, respondí, sintiendo una sensación de parentesco con este joven que era tanto un extraño como una familia. Todos estamos navegando por esto lo mejor que podemos. A medida que el sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras en el café, me di cuenta de que esta reunión era solo el primer paso en un largo viaje de sanación y reconciliación. Isen, Mía y yo estábamos unidos por un hilo común, uno tejido con la tela de las elecciones de David.
pero dependía de nosotros decidir cómo avanzar, tejer una nueva narrativa a partir de la maraña del pasado. Tenemos mucho que descubrir, dijo Mia, encapsulando el sentimiento que flotaba en el aire. Pero creo que podemos hacerlo, juntos. Isen sonrió, una expresión genuina y esperanzadora que reflejaba mis propios sentimientos. Juntos, estuvo de acuerdo. Cuando nos separamos ese día, sentí que se arraigaba un optimismo cauteloso. El camino a seguir era incierto, lleno de desafíos y la necesidad de perdón. Sin embargo, en presencia de Isen y Mia, encontré la fuerza para creer que podíamos forjar un nuevo camino, iluminado por la comprensión y el deseo compartido de sanar las heridas del pasado. Los días posteriores a nuestra reunión inicial con Isen estuvieron llenos de un optimismo cauteloso y muchas preguntas. Mia y yo nos encontramos discutiendo el futuro, reflexionando sobre cómo podríamos integrar a Isen en nuestras vidas de una manera que honrara todos nuestros sentimientos y respetara la complejidad de nuestra situación. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar rodeados de viejos álbumes de fotos y recuerdos, Mia abordó un tema que había estado rondando en el fondo de nuestras mentes. Mamá, ¿crees que papá sabía de la existencia de Isen todo el tiempo? ¿Crees que quería que lo conociéramos? La consulta de Mia fue amable, pero atravesó el corazón de las consultas silenciosas de nuestra familia. Suspiré, pasando distraídamente las páginas de un álbum. Creo que tu padre estaba destrozado. Su carta parecía una súplica de comprensión, un intento de reparar lo que rompió. Conocer a Isen era su deseo, tal vez una forma de corregir algunos errores. Mia sintió, con expresión pensativa. Isen parece agradable. Es raro pensar que tengo un hermano del que nunca supe. Pero me alegro de haberlo conocido. Creo que papá hubiera querido eso. Su madurez frente a tales revelaciones me asombró. Estoy orgullosa de ti, Mia. Esto no es fácil, pero lo estás manejando con tanta gracia. Caímos en un silencio confortable, cada uno perdido en sus pensamientos hasta que sonó el timbre, atravesando la tranquilidad de la noche. Isen estaba parado en la puerta cuando abrí la puerta, una mezcla de nerviosismo y determinación grabada en sus rasgos. Hola, señora Thompson, Mia. Espero no estar entrometiéndome. He estado pensando mucho en nuestra charla y me preguntaba si podríamos charlar más. Quizás me ayudes a entender más sobre mi papá desde tu perspectiva. La solicitud de Isen quedó en el aire, cargada con el peso de la historia compartida y los futuros inexplorados. Por supuesto, Isen. Entra, le dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Mia le sonrió, un gesto de bienvenida que pareció aliviar algo de su aprensión. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de la cocina con tazas de té, la noche se convirtió en un tapiz de historias y revelaciones sobre David. Mia y yo compartimos anécdotas de su vida, sus peculiaridades y el amor que sabíamos que tenía por su familia. Es extraño, comenzó Isen, con la voz teñida de una mezcla de tristeza y curiosidad. Al crecer, tenía esta imagen de mi papá de las historias que me contaba mi mamá. Pero al oír hablar de él de y es como si estuviera conociendo un lado completamente diferente de él. Nunca es fácil conciliar las diferentes facetas de una persona, admití. David era complejo, lleno de contradicciones. Pero amaba profundamente, y creo que quería lo mejor para todos nosotros, incluso si sus elecciones no siempre reflejaban eso. Mia extendió la mano sobre la mesa y colocó una mano sobre la de Isen. Estamos resolviendo esto juntos, Isen. No estás solo en esto. Su gratitud era palpable, un reconocimiento silencioso de la nueva conexión entre nosotros. Gracias, a los dos. Esto significa todo para mí. Esa noche, cuando Isen se fue, prometiendo regresar pronto, me di cuenta de que nuestro viaje hacia la comprensión y la aceptación apenas comenzaba. Las acciones de David habían tejido una compleja red que nos unía de maneras inesperadas.
Sin embargo, a través de la apertura y la voluntad de conectarnos, estábamos desentrañando lentamente los nudos, revelando la posibilidad de una nueva dinámica familiar construida sobre los cimientos de la empatía, el respeto y el amor. El camino a seguir era incierto, lleno de potencial tanto para la curación como para la angustia. Pero en ese momento, creí que juntos podríamos navegar por las complejidades de nuestras vidas entrelazadas, forjando un futuro donde las sombras del pasado ya no dominaran nuestra felicidad colectiva. En las semanas que siguieron a la segunda visita de Isen, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado. La incomodidad inicial dio paso a una cómoda familiaridad, como si Isen siempre hubiera sido parte de nuestras vidas. Mia, en particular, abrazó su papel de hermana mayor con entusiasmo, y su vínculo con Isen se fortaleció cada día que pasaba. Un sábado por la tarde, mientras el otoño pintaba el mundo en tonos ámbar y dorado, decidimos hacer una excursión familiar al parque local. El aire fresco se llenó con la risa de los niños y el susurro de las hojas que caían, un telón de fondo perfecto para que nuestra creciente familia creara nuevos recuerdos. Cuando encontramos un lugar debajo de un viejo roble, Mia y Isen patearon una pelota, su risa fue un bálsamo para mi alma. Al verlos, una sensación de paz se apoderó de mí, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Isen, gritó Mia, haciendo una pausa para recuperar el aliento, eres bastante bueno en esto. Isen sonrió, driblando el balón con facilidad. Gracias. Tú misma no eres tan mala, hermana. Sus bromas fáciles fueron una alegría de presenciar, una señal de la curación que estaba teniendo lugar dentro de nuestra familia. Desempaqué nuestro picnic, repartiendo sándwiches y frutas, mientras continuaban jugando. Más tarde, mientras estábamos sentados disfrutando de nuestra comida, Isen se volvió hacia mí, con una expresión seria en su rostro. Señora Thompson, yo quiero darte las gracias por darme la bienvenida a sus vidas de esta manera. Sé que no pudo haber sido fácil. Sonreí, estirándome para apretar su mano. Isen, eres parte de esta familia. Y por favor, llámame Emily. Su sonrisa en respuesta era toda la respuesta que necesitaba. Mia intervino, su voz llena de sinceridad. Sí, Isen. Estamos juntos en esto ahora. Estás atrapado con nosotros. Todos nos reímos, el sonido resonó por el parque, un testimonio de la resiliencia del corazón humano y la capacidad de perdón y amor. A medida que la tarde daba paso a la noche y el parque comenzaba a vaciarse, recogimos nuestras cosas, no listas para que terminara el día. ¿Qué tal una noche de cine? Sugerí, ansioso por prolongar el sentido de unidad que habíamos encontrado. Los ojos de Isen se iluminaron. Eso suena genial. ¿Puedo elegir la película? Mia gimió juguetonamente. Solo si no es uno de esos documentales aburridos que amas. Trato. Isen estuvo de acuerdo, y volvimos a casa, una sensación de satisfacción nos envolvió. Esa noche, mientras nos sentábamos acurrucados en el sofá, viendo la elección de Isen, que, para que conste, no era un documental, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que nos había llevado a este momento. La carta de David, que alguna vez fue un presagio de dolor y traición, se había convertido en el catalizador de algo hermoso, una familia redescubriendo su fuerza, abrazando a su miembro más nuevo con el corazón abierto. El camino por delante indudablemente tendría sus desafíos, pero en ese momento, mientras miraba a Mia y Isen riéndose juntos de algo en la pantalla, supe que estábamos construyendo algo duradero. Una familia, redefinida no por los secretos que alguna vez amenazaron con separarnos, sino por el amor y la aceptación que ahora nos unen. Este capítulo en nuestras vidas apenas comenzaba, una narrativa tejida con los hilos de los errores pasados y el perdón presente. Y mientras estábamos sentados allí, juntos bajo el suave resplandor de la televisión, sentí una profunda gratitud por el giro del destino que había traído a Isen a nuestras vidas, convirtiendo las sombras en luz y los extraños en familia.
A medida que el otoño se convertía en invierno, nuestra familia recién mezclada encontró consuelo en las rutinas que establecimos juntos. Isen se había convertido en un elemento fijo en nuestro hogar, su presencia un recordatorio constante de la complejidad y belleza de las conexiones humanas. La relación de Mia y Isen floreció, su camaradería inicial floreció en un profundo vínculo entre hermanos que calentó mi corazón. Una noche fría, mientras nos reuníamos en la sala de estar con tazas humeantes de chocolate caliente, Isen abordó un tema que había estado en todas nuestras mentes. Emily, Mia, comenzó, con la voz mezclada con una mezcla de vacilación y determinación, he estado pensando mucho en papá, sobre David. Sé que nunca lo conocí realmente, pero siento que estoy empezando a hacerlo, a través de los dos. Mia se inclinó hacia adelante, con una expresión alentadora. Isen, papá te amaba. Aunque cometió errores, quería que fuéramos una familia. Eso lo veo ahora. Asentí, el peso de la carta de David y sus deseos para nosotros aún estaban frescos en mi mente. Tu padre tenía sus defectos, como todos nosotros, pero amaba profundamente. Él hubiera querido que supieras eso, Isen. La mirada de Isen parpadeó entre nosotros, una vulnerabilidad en sus ojos que rara vez mostraba. ¿Tú crees? ¿Crees que es posible extrañar a alguien que nunca conociste realmente? Es más que posible, respondí en voz baja, entendiendo la complejidad de sus emociones. Estás lamentando la idea de él, Isen, y la relación que podrías haber tenido. Es una parte natural de aceptar todo esto. Mia se acercó, tomando la mano de Isen entre las suyas. Somos tu familia, Isen. Te ayudaremos a superar esto, en cada paso del camino. La conversación cambió entonces, cuando comenzamos a compartir recuerdos de David, historias de sus peculiaridades, sus risas y el amor que sentía por su familia. Fue una experiencia catártica, una forma para que Isen se conectara con el padre que nunca conoció y para que Mia y yo recordáramos a David bajo una nueva luz. A medida que la noche se hacía más profunda y las brasas de la chimenea disminuían a un brillo suave, sugerí algo que se sentía como el siguiente paso natural en nuestro viaje de curación y conexión. Creo que es hora de que visitemos juntos la tumba de David. Sería una buena manera de honrar su memoria como familia. La respuesta de Isen fue inmediata, una mezcla de gratitud y alivio evidente en su voz. Me gustaría eso, Emily. Gracias. Mia le apretó la mano, en una silenciosa muestra de apoyo. Lo haremos juntos, Isen. Será nuestra forma de despedirnos, y hola. Los días previos a nuestra visita estuvieron llenos de una tranquila anticipación. Cuando finalmente llegó el día, nos paramos juntos ante el lugar de descanso de David, el sol de invierno proyectaba largas sombras sobre el suelo. Fue un momento de profundo significado, un reconocimiento tangible de nuestro pasado y una mirada esperanzadora hacia nuestro futuro. David, espero que estés en paz, sabiendo que estamos todos juntos aquí, dije, con la voz firme a pesar de las lágrimas que me picaban en los ojos. Isen se arrodilló, colocando una flor en la tumba. Papá, desearía haberte conocido. Pero prometo hacerte sentir orgulloso. Mia envolvió su brazo alrededor de Isen, su otra mano sosteniendo la mía. Somos una familia gracias a ti, papá. Nos cuidaremos el uno al otro. Cuando salimos del cementerio ese día, el aire fresco del invierno se sintió un poco menos frío, el camino por delante un poco menos desalentador. Nuestra familia, forjada a partir de la pérdida y el amor, había dado un paso significativo hacia la curación. Las sombras que alguna vez se cernieron tan grandes en nuestras vidas ahora quedaron atrás, disipadas por la luz de la comprensión y la calidez de los lazos recién descubiertos. Al final, la carta de David no solo reveló las sombras de su pasado, iluminó el camino hacia nuestro futuro, un futuro donde reinaban el amor, el perdón y la familia. A medida que avanzábamos, sabía que cualesquiera que fueran los desafíos que pudiéramos enfrentar, los enfrentaríamos juntos, como una familia unida no solo por sangre, sino por elección y por los lazos inquebrantables del corazón.
El día comenzó como cualquier otro, con la tranquila anticipación de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Jaque me había besado la frente antes de irse, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nervios. Volveré antes de que te des cuenta, me aseguró, apretándome la mano con una promesa que se sentía tan sólida como el suelo bajo nuestros pies. Pero cuando llegó la primera ola de contracciones, me encontré agarrando el teléfono, marcando el número de Jake con las manos temblorosas. Jake, es hora, logré decir, cada palabra marcada por una fuerte respiración. Lo sé, lo sé. Mamá solo necesita que la lleven a su clase de manualidades. Seré rápido, lo prometo, respondió, con una voz mezclada con una tensión que reflejaba la mía. El reloj marcaba burlonamente, cada minuto que pasaba se extendía hacia la eternidad. Caminé por la sala de estar, tratando de distraerme del dolor y de darme cuenta cada vez más de que Jake podría no regresar a tiempo. Cuando ya no pude soportar el dolor, llamé a un taxi, con el corazón lleno de decepción. Sí, necesito que me lleven al hospital. Ahora, por favor, dije, la desesperación clara en mi voz. En el hospital, mientras yacía rodeada por las estériles paredes blancas, la ausencia de la reconfortante presencia de Jake contrastaba fuertemente con las promesas que nos habíamos hecho el uno al otro. ¿Dónde está? Le pregunté a la enfermera, una súplica escondida debajo de la pregunta. Él estará aquí, querida. Centrémonos en ti y en el bebé por ahora, respondió ella, su amabilidad un pequeño consuelo en la abrumadora sensación de traición. Cuando Jake finalmente llegó, nervioso y disculpándose, el momento que había imaginado que le diéramos la bienvenida a nuestro hijo al mundo juntos ya se me había escapado de las manos. Lo siento mucho. El tráfico era una pesadilla, explicó, sus palabras cayendo precipitadamente. No se trata solo del tráfico, Jake. Elegiste las manualidades de tu mamá por encima de nosotros. En este momento, le dije, el dolor de su ausencia era más profundo que el dolor físico que había soportado. Marle, siempre ajena a la tensión, entró en la habitación con aire triunfal, con sus manualidades en la mano. No creerías el tráfico. Pero no perdí mi clase. ¿Puedes creerlo? Sus palabras, destinadas a ser alegres, solo sirvieron para subrayar lo absurdo de la situación. Los ojos de Jake se encontraron con los míos, una silenciosa súplica de perdón allí, pero ya era demasiado tarde. La base de confianza que habíamos construido se resquebrajó, la primera señal de que la vida que habíamos imaginado juntos comenzaba a desmoronarse por los bordes. Ese día, mientras sostenía a Dylan en mis brazos, una oleada de amor y protección me abrumó. Supe entonces que mi prioridad era que esta pequeña vida dependiera de mí. Las prioridades equivocadas de Jake me habían abierto los ojos a una realidad que ya no podía ignorar. Fue una lección dolorosa de independencia, de encontrar fuerzas cuando te sientes más vulnerable. Y mientras miraba a Dylan, con su pequeña mano envuelta alrededor de mi dedo, juré en silencio ser la roca para el que Jake no había podido ser para nosotros. Las semanas posteriores al nacimiento de Dylan fueron un borrón de noches sin dormir y días interminables. La alegría de convertirme en madre estaba teñida por la soledad de navegar por este nuevo mundo aparentemente por mi cuenta. Jake estaba allí pero no presente, su atención dividida entre las incesantes necesidades de su madre y la culpa que cargaba desde ese día. Una noche, mientras mecía a Dylan para que se durmiera, Jake entró en la guardería, con una expresión de agotamiento que reflejaba la mía. «Oye, ¿cómo está?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Finalmente se está alejando», respondí, sin mirar a los ojos, concentrándome en cambio en el suave ascenso y descenso del pecho de Dylan. Jake flotaba junto a la puerta, la distancia entre nosotros era más que física. «Escucha, sobre ese día. Realmente lo siento. Pensé que podía manejarlo todo, pero estaba equivocado». Suspiré, el peso de las últimas semanas pesaba sobre mis hombros. «No se trata solo de ese día, Jake. Es casi todos los días desde entonces.
Siento que estoy haciendo esto solo. Dio un paso vacilante hacia adelante, la culpa evidente en su postura. Lo sé, y lo haré bien. Lo prometo. Pero las promesas ahora se sentían vacías, gastadas por demasiadas decepciones. Las acciones hablan más que las palabras, Jack. Se necesitará más que promesas para arreglar esto. Nuestra conversación fue interrumpida por la voz de Marle resonando desde abajo, su última emergencia artesanal exigiendo atención inmediata. Jaque hizo una mueca de dolor, dividido entre su madre y la familia que había creado conmigo. Cuando se fue a atender a Marle, no pude evitar la sensación de ser secundario en la historia de mi propia vida. Fue una llamada de atención, una constatación de que esperar a que Jack cambiara no era suficiente. Necesitaba tomar el control de mi narrativa, construir una vida en la que Dylan y yo no estuviéramos esperando entre bastidores. A la mañana siguiente, mientras veía a Jack hacer malabares con las demandas de Marle y su propio remordimiento, tomé una decisión. Me puse en contacto con una amiga que había comenzado su propio negocio en línea, en busca de consejo y orientación. Estoy pensando en comenzar algo propio, confié, la idea echando raíces y creciendo con cada palabra. Absolutamente, deberías. Dime en qué estás pensando y haremos una lluvia de ideas sobre esto. Tienes mucho potencial, y esto podría ser justo lo que necesitas, alentó, su entusiasmo alimentó mi determinación. La semilla de una idea comenzó a florecer en un plan. Una pequeña tienda online de productos para bebés, algo que pudiera crecer junto a Dylan, algo que fuera mío. Fue desalentador, pero la idea de crear algo, de salir de la sombra de mi situación actual, fue estimulante. Esa noche, mientras permanecía despierto, planeando y soñando con las posibilidades, sentí un cambio dentro de mí. Ya no estaba dispuesta a ser una participante pasiva en mi propia vida. Estaba listo para hacerme cargo, para construir algo de lo que Dylan algún día pudiera estar orgulloso. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos e incógnitas, pero estaba decidido. Decidido a mostrarle a Dylan la fuerza de su madre, a construir una vida donde nosotros fuéramos la prioridad. Esta fue mi llamada de atención, mi momento para resurgir de las cenizas de la decepción y tomar el control de nuestro destino. Y cuando la primera luz del amanecer se deslizó hacia la habitación, sentí una sensación de propósito y claridad que no había sentido en mucho tiempo. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que yo era el autor de mi propia historia. La decisión de comenzar mi propio negocio no se trataba solo de independencia financiera, se trataba de recuperar mi sentido de identidad, perdido en algún lugar entre el matrimonio y la maternidad. La idea de crear un refugio para madres como yo, luchando por encontrar su equilibrio en el caos de la nueva paternidad, se convirtió en mi faro. Armado con determinación, me sumergí en la investigación, las noches se convirtieron en mi taller horas después de que Dylan se hubiera quedado dormido. Fue durante una de estas sesiones que Jack me encontró rodeado de papeles y mi computadora portátil, un marcado contraste con las noches tranquilas habituales. ¿Qué es todo esto?, preguntó, la curiosidad despertó mientras se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina. Estoy comenzando una tienda en línea de productos para bebés. Un lugar donde los padres pueden encontrar todo lo que necesitan, con consejos y apoyo incorporados, expliqué, con la voz firme a pesar del aleteo de nervios al compartir mi plan. Jaque pareció sorprendido, luego impresionado. Eso es, en realidad, una gran idea. ¿Cómo puedo ayudar? Hice una pausa, considerando su oferta. Solo quédate aquí, Jack. Realmente aquí. Necesito tu apoyo, no tus promesas impulsadas por la culpa. Él asintió, un acuerdo silencioso con nuestro nuevo comienzo. A medida que los días se convertían en semanas, mi proyecto comenzó a tomar forma. Contacté a los proveedores, creé el sitio web y seleccioné los productos en los que creía. Jaque, fiel a su palabra, se hizo más presente, asumiendo más responsabilidades con Dylan para darme el espacio que necesitaba para trabajar. Una noche,
cuando estaba finalizando el diseño del sitio web, Marley irrumpió en la habitación con su último proyecto de manualidades en la mano. Mira esto, querida. Finalmente lo he perfeccionado. Quizás podrías venderlos en tu pequeño sitio web. La habitación se tensó. Jake me miró, inseguro. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Marley, aunque aprecio la oferta, mi tienda se enfoca específicamente en productos para bebés. Pero estoy seguro de que hay un mercado para tus artesanías. ¿Por qué no iniciar su propio proyecto? Marley parecía desconcertada, luego pensativa. Bueno, nunca consideré eso. Tal vez podría. Fue un punto de inflexión, redirigiendo la energía de Marley y dándome espacio para hacer crecer mi negocio sin interferencias. Pasaron los meses y llegó el día del lanzamiento. El sitio web se puso en marcha, la culminación de noches interminables e innumerables sacrificios. Sostuve a Dylan en mis brazos cuando presioné el botón publicar, Jack de pie a mi lado, un frente unido. Llegó el primer pedido, luego otro, y pronto, las reseñas comenzaron a llegar, comentarios positivos que alimentaron aún más mi pasión. Mi pequeña empresa estaba marcando la diferencia, brindando no solo productos, sino apoyo y comprensión a los padres que navegaban por el mismo viaje que yo. Jake, al ver el impacto de mi trabajo, finalmente entendió la profundidad de mi compromiso. «Estás haciendo algo increíble aquí», dijo una noche, la admiración reemplazando la culpa en sus ojos. «Lamento no haberlo visto antes». «No se trata de verlo, Jack. Se trata de creer en ello, en mí. Esto es más que un simple negocio, es un salvavidas, para mí y para los demás», respondí, con la voz entrelazada con la convicción de alguien que había descubierto su propósito contra viento y marea. Mi empresa no se trataba solo de vender productos para bebés, se trataba de construir una comunidad, un testimonio de la resiliencia de las madres en todas partes. Fue mi rebelión contra la narrativa que una vez amenazó con definirme, mi declaración de que era más que una esposa y una madre dejada en las sombras. Era una creadora, una proveedora y, sobre todo, una mujer que había encontrado su voz en el silencio de la traición. A medida que el negocio comenzó a afianzarse, el equilibrio en nuestro hogar comenzó a cambiar. La nube una vez omnipresente de las demandas de Marley comenzó a retroceder, dando paso a un nuevo tipo de armonía. Sin embargo, este nuevo equilibrio no estuvo exento de desafíos. Jake, tratando de navegar por sus roles como esposo solidario, nuevo padre y un hijo atrapado en el medio, a menudo se encontraba en una encrucijada. Una noche, después de un día particularmente exitoso de pedidos, Jack y yo nos sentamos juntos por un raro momento de tranquilidad. El suave zumbido del vigilabebés fue el único sonido mientras bebíamos nuestro té. «Realmente lo estás haciendo, ¿verdad?». Jake rompió el silencio, su tono era una mezcla de asombro y algo más, tal vez realización. Levanté la vista de mi taza, encontrándome con su mirada. ¿Haciendo qué? Dándole la vuelta a todo. Cuando dijiste por primera vez que ibas a empezar este negocio, admito que tenía mis dudas. Pero ahora, se alejó, buscando las palabras correctas. Ahora. Provocé un destello de actitud defensiva en mi voz. Ahora, lo veo. Te veo, no solo como mi esposa o la madre de Dylan, sino como esta increíble empresaria. Estás construyendo algo increíble. Su admisión fue sincera, sus reservas anteriores quedaron al descubierto a la tenue luz de nuestra sala de estar. Me permití una pequeña sonrisa, apreciando la vulnerabilidad de su confesión. Gracias, Jack. Eso significa mucho, especialmente viniendo de ti. Pero sabes, no podría haber hecho nada de esto sin tu apoyo, incluso si nos tomó un poco ponernos de pie. Asintió, tomó un sorbo de su té y luego dejó la taza en el suelo con un tintineo pensativo. Supongo que ambos tuvimos que crecer en estos nuevos roles, ¿eh? Pero estoy aquí, realmente aquí, para lo que venga después.
Nuestra conversación fue interrumpida por el llanto de nuestro hijo sobre el monitor para bebés, un recordatorio oportuno del mundo más allá de nuestros negocios y revelaciones personales. Jake se puso de pie, con una nueva determinación en su paso. Lo tengo, dijo, una declaración simple, pero cargada de significado. Era su forma de reafirmar su compromiso, no solo con nuestra familia, sino con la vida que estábamos construyendo juntos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi pequeña tienda en línea comenzó a florecer en algo más grande de lo que me había atrevido a esperar. Comenzamos a recibir fotos de clientes felices, bebés envueltos en productos de nuestro sitio, acompañadas de un sincero agradecimiento. Cada mensaje fue un testimonio del impacto de nuestro trabajo, un recordatorio de por qué habíamos comenzado este viaje. Sin embargo, el éxito afuera no siempre significaba paz en casa. Marle, sintiéndose cada vez más marginada por nuestro enfoque en el negocio y la familia, aumentó sus demandas de atención, creando una tensión que era difícil de manejar. Un día, mientras estaba empacando pedidos, Marle bajó a la sala de estar con un suspiro dramático. Parece que soy la única que no está ocupada con algo importante, se lamentó, lanzando una mirada puntiaguda a las cajas a mi alrededor. Marle, no es que no seas importante. Estamos realmente enfocados en sacar estas órdenes. ¿Quizás podrías ayudar? Jake sugirió tentativamente, tratando de cerrar la brecha entre la necesidad de participación de su madre y nuestro deseo de mantener la paz. Su respuesta fue a Jav, una mezcla de indignación e interés por la propuesta. Bueno, supongo que podría prestar mi experiencia. Después de todo, ¿quién mejor para agregar un toque artesanal a estos paquetes? El arreglo fue poco convencional pero efectivo. La participación de Marle en el proceso de empaque, agregando sus artesanías únicas como notas de agradecimiento, se convirtió en un éxito sorprendente entre nuestros clientes. Fue un pequeño paso hacia la reparación de la brecha que se había formado en nuestro hogar, un compromiso que benefició a todos. Mirando hacia atrás en esos primeros días de lucha y triunfo, me di cuenta de que nuestro viaje no se trataba solo de construir un negocio. Se trataba de aprender a adaptarse, apoyarse mutuamente de nuevas maneras y encontrar un equilibrio entre los sueños personales y los compromisos familiares. Fue una lección de resiliencia, amor y la fuerza que proviene de permanecer unidos, sin importar los desafíos que se avecinan. El creciente éxito de la tienda en línea trajo no solo estabilidad financiera, sino también una sensación de logro y reconocimiento que nunca antes había experimentado. A medida que aumentaban los pedidos y nuestra base de clientes se expandía, el escepticismo inicial y los desafíos a los que nos enfrentábamos parecían recuerdos lejanos. Sin embargo, con este éxito vinieron nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento, tanto para el negocio como para nuestra dinámica familiar. Una tarde, mientras revisaba el inventario y planeaba el próximo lote de productos, Jake entró a la oficina con una expresión de contemplación en su rostro. «Tenemos que hablar de Marle», comenzó, vacilando como si eligiera sus próximas palabras con cuidado. Hice una pausa, sintiendo la importancia de la conversación a punto de desarrollarse. «¿Qué hay de ella?», pregunté, mi tono neutral, consciente del delicado equilibrio que habíamos logrado mantener. «Ella está sintiendo, dejado fuera. Más aún ahora que el negocio está despegando. Mencionó que quería abrir su propia tienda de manualidades en línea», confesó Jake, observando de cerca mi reacción. Consideré esto por un momento, las implicaciones de las aspiraciones de Marle en nuestro tiempo y recursos ya agotados. «¿Y qué piensas de eso?», le pregunté, genuinamente curioso sobre su postura. Jake suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Creo, podría ser bueno para ella. Para nosotros, también. Podría darle algo propio, ¿sabes? Manténla ocupada y tal vez aliviar la tensión por aquí». La idea, aunque inesperada, no carecía de mérito. Las contribuciones de Marle al empaque le habían dado un toque único a nuestros productos y sus artesanías, aunque exigentes, eran realmente hermosas. «Está bien», acepté,
sorprendiéndome incluso a mí mismo. Ayudémosla a configurarlo. Podría ser la solución que estábamos buscando. La decisión de apoyar la aventura de Marle marcó un punto de inflexión en nuestra relación. El proceso de construir su tienda de manualidades en línea se convirtió en un proyecto familiar, con Jack y yo ofreciéndonos orientación sobre todo, desde el diseño del sitio web hasta las estrategias de marketing. Marle, fortalecida por la oportunidad de mostrar sus talentos, se lanzó al proyecto con un entusiasmo entrañable y un poco abrumador. A medida que pasaban las semanas, la dinámica en nuestro hogar comenzó a cambiar. La tensión que alguna vez había hervido a fuego lento justo debajo de la superficie comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de trabajo en equipo y respeto mutuo. La tienda de Marle lentamente comenzó a tomar forma, su emoción crecía con cada pequeña victoria. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, Marle levantó su copa para brindar. Quiero agradecerles a ambos por creer en mí, por darme la oportunidad de hacer algo por mi cuenta. Sé que no ha sido fácil vivir conmigo, pero esto significa todo para mí. Jaque sonrió, extendiendo su mano sobre la mesa. Mamá, estamos felices de verte feliz. Y quién sabe, quizás nuestras empresas incluso colaboren algún día. La idea provocó una risa colectiva. La idea de fusionar las manualidades de Marle con nuestros productos para bebés fue una perspectiva humorística pero conmovedora. Mientras miraba alrededor de la mesa a los rostros de mi familia, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. El viaje había estado plagado de desafíos, pero nos había llevado a un lugar de comprensión y apoyo mutuo. El negocio, que alguna vez fue una fuente de contención, se había convertido en un catalizador para el cambio, no solo en nuestra situación financiera, sino en el tejido mismo de nuestras relaciones. Esa noche, mientras Jack y yo limpiábamos después de cenar, él me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. «Sabes, estoy muy orgulloso de ti», susurró, con el aliento caliente contra mi oído. Me recosté en su abrazo, un suspiro de satisfacción escapó de mis labios. «Y estoy orgulloso de nosotros», respondí, la simple declaración que abarcaba la miríada de emociones y experiencias que nos habían llevado a este momento. El reconocimiento, al final, no se trataba solo de elogios o éxito financiero. Se trataba de reconocer la fuerza dentro de nosotros mismos y entre nosotros, de darnos cuenta del potencial de crecimiento y felicidad, incluso en los lugares más inesperados. Nuestro viaje nos había enseñado la importancia de la resiliencia, de aceptar el cambio y del innegable poder del amor y la familia para superar cualquier obstáculo. El éxito de nuestras empresas, la mía y la de Marle, había remodelado la atmósfera de nuestra casa en algo vibrante y lleno de posibilidades. Era un marcado contraste con el tenso silencio que alguna vez había llenado los espacios entre nosotros. Esta transformación, sin embargo, no vino sin sus momentos de reflexión y crecimiento, particularmente para Jack y para mí. Una noche fresca, con Dylan dormido y las órdenes del día cumplidas, Jack y yo nos encontramos compartiendo un raro momento de tranquilidad en nuestro porche, viendo las estrellas brillar en el cielo despejado. «Sabes», comenzó Jack, rompiendo el silencio, «cuando empezaste este negocio, tenía miedo. Asustado de cómo estaban cambiando las cosas, asustado de perderte por eso». Me volví para mirarlo, sorprendido por su admisión. «Nunca supe que te sintieras así». Estaba tan atrapada en demostrar que podía hacerlo que no me detuve a pensar en cómo nos estaba afectando. Él tomó mi mano, apretándola suavemente. «Pero al verte prosperar, al ver lo feliz que te ha hecho, me di cuenta de que este cambio era necesario. Para los dos. Lamento cómo manejé las cosas al principio. No fue fácil, admití, pero nos llevó hasta aquí. Los dos hemos crecido mucho. No solo en nuestros negocios, sino como socios, como padres». Jaque asintió, su mirada volviendo a las estrellas. «Sí. Y hablando de crecer, he estado pensando mucho en nuestro futuro. Sobre el futuro de Dylan». La seriedad en su tono llamó mi atención. «¿Qué hay de eso?».
Quiero que seamos más que simples dueños de negocios exitosos. Quiero que seamos ejemplos para él, que le mostremos que es posible superar desafíos y construir algo significativo. Quiero involucrarme más en el negocio, en su vida. Quiero asegurarme de que crezca conociendo el valor del trabajo duro, la creatividad y la familia. Sus palabras resonaron en mí, haciéndose eco de mis propios pensamientos y esperanzas para nuestro hijo. Yo también quiero eso, Jack. Se nos ha dado esta oportunidad de dar forma no solo a nuestro futuro, sino también al suyo. Asegurémonos de hacerlo bien. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, cada uno perdido en pensamientos sobre el futuro, hasta que un suave sonido del monitor para bebés nos recordó el presente. A medida que los días se convertían en semanas y meses, nuestro nuevo equilibrio se ponía a prueba y se fortalecía con los desafíos cotidianos de la vida y el trabajo. Aprendimos a navegar por las demandas de nuestros negocios en crecimiento mientras nos asegurábamos de que nuestro hogar siguiera siendo un lugar de amor, risas y apoyo mutuo. Marle también encontró su ritmo, su tienda en línea floreciente a medida que se conectaba con una comunidad que apreciaba sus artesanías y compartía su pasión. Su independencia había traído una nueva luz a sus ojos, una sensación de plenitud que le había faltado antes. Un día, cuando todos nos reuníamos para celebrar el segundo cumpleaños de Dylan, miré a mi alrededor a los rostros de mi familia, cada uno brillando de felicidad. Marle estaba mostrando su último proyecto de manualidades, Jack estaba jugando con Dylan y yo estaba capturando el momento, un recuerdo para atesorar. ¿Quién hubiera pensado, dijo Marle, acercándose a mi lado, que todo esto vendría de una época tan tumultuosa? Es como si necesitáramos ser sacudidos para encontrar nuestros verdaderos caminos. Le sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. Ha sido un viaje, pero mira lo que hemos construido a partir de él. No solo negocios, sino una familia más fuerte. Jaque se unió a nosotros, Dylan en sus brazos, y nos miró con una sonrisa. Esto es para nosotros, para la familia y para lo que venga después. Tenemos esto. Mientras levantábamos nuestras copas para brindar, sentí una profunda gratitud por el viaje que nos había traído a este momento. Habíamos enfrentado nuestros desafíos de frente, transformándolos en oportunidades de crecimiento, de amor y de construir un futuro que prometía aún más aventuras. La historia de nuestra familia todavía se estaba escribiendo, cada capítulo era un testimonio de resiliencia, creatividad y el poder perdurable del amor. Mientras miraba a mis seres queridos, sabía que cualquiera que fuera el futuro, lo enfrentaríamos juntos, más fuertes y unidos que nunca.